Buenos días chicos, lo prometido es deuda. Voy a mostraros el test de umbral. El objetivo de hoy es hacer 30 minutos, lo más fuerte que pueda mantener, con el objetivo de sacar las zonas de frecuencia cardíaca reales. ¿Vale? Ahora nos vamos a un sitio que no sé si lo conocerá alguien de vosotros, que se llama el Parc de l'Agulla. Es una ubicación que es bastante buena porque simula como una especie de pista de atletismo, pero no lo es. Es como un espacio circular, ¿vale? Que tiene como una especie de lago en medio. Y es bastante bueno porque, lo dicho, este espacio es totalmente llano. Sí que es verdad que hay, qué sé, igual acumulas 1 de desnivel positivo en cada vuelta, porque hay un pequeño repachón, pero es un sitio que me encanta. Siempre que voy a hacer un test voy ahí, porque es gratuito, está al lado del laguito, como os digo, y me mola hacerlo ahí. Así que eso, vamos a intentar dar lo máximo de nosotros para sacar bien las zonas de frecuencia cardíaca. He desayunado lo que hago siempre, pero como sabía que no iba a salir de inmediato, he desayunado un poco más de lo normal. Espero que no me siente mal, pero han sido gachas de avena, porridge de avena, arroz, eso. Arroz, crema de arroz, pero como pone porridge, luego me lío. Pero bueno, crema de arroz, unos 25 gramos, con 125 mililitros de agua, miel y un plátano, ¿vale? Es lo mismo de siempre, la única diferencia es que he añadido un plátano. Y nada, espero que me siente bien, porque como siempre normalmente suelo comer y a los 10-20 minutos salgo, y hoy pues he tardado un poco más, hoy igual salgo después de 30-40 minutos, entonces pues bueno, quería tener eso en cuenta y comer algo más para luego que no me entre el hambre justo al empezar, ¿vale? Porque mi idea es hacer quizá unos 15 minutos de calentamiento, zona 2, zona 1, zona 2, y luego ya así hacemos unas progresiones y test de umbral, y a ver qué sale. Vamos a verlo. Quedan 4 minutos. Termino ahí. Sorry. Madre mía. Descompletado. Estoy hecho polvo, la verdad. No he petado 100%, pero sí que es cierto que no he parado de mirar el reloj en los últimos 3 minutos, y eso me ha penalizado mucho porque me daba la sensación que no avanzaba. Qué rabia. Descanso un par de minutos y hago un poco de rodaje muy suave para bajar pulsaciones, recuperar y seguir con esto. Qué barbaridad. Estoy hecho polvo, chavales. Ay, madre mía. Vale, chicos, aún no he hecho la vuelta a la calma,
¿vale? Pero la voy a hacer ahora porque vamos a echar unas fotos. Así tengo, bueno, fotos corriendo y demás. Y aprovechamos. Pero lo que voy a hacer ahora es beber agua, que me siento súper deshidratado, la verdad. Y luego, por otro lado, voy a pillar suple, que lo tengo por aquí. Me he cogido, mirad, todas son iguales, ahora no sé cuál es cuál. Bueno, hay creatina y electrolitos, ¿vale? Una de ellas es electrolitos, pero pensaba que serían diferentes, pero no son diferentes. Así esta es diferente. Seguro que estas son los electrolitos. Pero bueno, primero bebemos un poco de agua. Estoy súper deshidratado, hace mucho calor, ¿eh? Es que ya son las 9:30, casi las 10. Vale, estas son electrolitos. Huele a sal. Perfecto. Y la creatina me la tomo luego. Ahora echamos las fotos y me la tomo luego. Y desayunar, pues una vez ya termine todo, llegaremos a casa. Me ducho y a desayunar. Muy bien, chicos, vale, os voy a decir cuáles son las zonas, pero antes de deciros cuáles son las zonas, que realmente tampoco tienen mucha... O sea, no os va a servir de mucho mis zonas de frecuencia cardíaca, porque cada uno tiene las suyas, pero sí que quiero decir algo, y es que en mi caso tengo las zonas de frecuencia cardíaca muy, muy extremadamente altas. Recuerdo que cuando yo me hacía las pruebas de esfuerzo, cuando competía en baloncesto, karate o cualquier disciplina que he hecho, estabas obligado por federación a hacer una prueba médica. Y en esa prueba médica siempre me habían dicho que tenía las zonas de frecuencia cardíaca muy altas, o sea, que tenía una frecuencia cardíaca muy alta, una frecuencia cardíaca máxima, pero la parte positiva es que independientemente de ello, recuperaba muy rápido, ¿vale? O sea, volvía a las pulsaciones correctas muy rápidamente, ¿vale? Tengo muy buena recuperación. Y os voy a decir las zonas básicamente porque muchas personas igual se encuentran en una situación parecida a la mía y viendo el caso de que hay personas que su zona 1-2 está entre las 130-140 pulsaciones y las mías son su zona máxima, pues, o su frecuencia cardíaca máxima, pues creo que puede ser interesante que os lo diga y os lo cuente. Pero antes, ¿cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima mediante un test de umbral? La frecuencia cardíaca. Las zonas de frecuencia cardíaca mediante un test de umbral. Que me he liado. Bien, lo único que debes hacer es correr durante 30 minutos lo más fuerte que puedas mantener, ¿vale? Y luego, de los últimos 20 minutos de ese test de 30 minutos, sacar la frecuencia cardíaca promedio. Y esa frecuencia cardíaca promedio es tu umbral de frecuencia cardíaca, ¿vale? Y el umbral, más o menos, es la zona 4 de la frecuencia cardíaca. Realmente el umbral de lactato es al final de la zona 3, principios de la zona 4. Es ese cambio de zona 3 a zona 4, ¿vale? Entonces, mis pulsaciones en base al test de umbral son las siguientes. Yo, en mi caso, lo he hecho con una fórmula que encontré por internet, ¿vale? Donde básicamente indico cuál ha sido mi frecuencia cardíaca promedio y me saca las zonas de frecuencia cardíaca. Después esto lo he terminado de matizar con el ChatGPT para sacar las zonas lo más realistas posible mediante el FCU, me parece que se llama, ahora os lo digo rapidísimo. Exacto, FCU, ahora sí, vale, ya lo tenemos. Pues las zonas de frecuencia cardíaca, en mi caso, ya os digo, extremadamente altas, son las siguientes. Zona 1 por debajo de 167 pulsaciones, zona 2 por debajo de 175 pulsaciones, zona 3 por debajo de 185 pulsaciones, zona 4 por debajo de 195 pulsaciones y zona 5 por debajo de 196 pulsaciones, ¿vale? Lo que indica una frecuencia cardíaca máxima aproximada de 202, pero no tiene sentido, pero esa es la única frecuencia máxima que he registrado desde que tengo el reloj, ¿vale? ¿Podría ser mi frecuencia cardíaca máxima 210 pulsaciones? Quizá. ¿Podría ser 207? Quizá, pero nunca he llegado a la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Sencillamente, pues eso. Cabe destacar que me sorprendió mucho cuando en el test de 10K saqué una frecuencia cardíaca promedio de 193
3 pulsaciones por minuto o algo así, y es como que me sorprendió porque dices, ostras, ¿realmente he hecho 50 minutos en zona 5? No tiene mucho sentido, porque sentía que podría incluso haberlo mantenido un poco más si me seguía forzando. Por lo tanto, no tenía mucho sentido, o si hubiera bajado un poco el ritmo que podría haber seguido. Y no tiene sentido, porque dices, ostras, aguantar tanto tiempo en ese umbral de frecuencia cardíaca es bastante tocho. Entonces, hoy he contrastado con el test de umbral que efectivamente mis zonas son muy altas, porque he mantenido esa... O sea, he llegado a 190 pulsaciones a los 10 minutos aproximadamente, o a los 5 minutos aproximadamente, manteniendo el esfuerzo sostenido, y ya lo han bajado de 190. O sea, ya han mantenido 190, 193, 194, 195, bajaba, subía, en función al punto del recorrido en el que me encontraba, pero el promedio ha sido 197 pulsaciones. Por lo tanto, os lo quería comentar, que en tu caso puede ser que las tengas muy bajas o que las tengas muy altas, pero lo importante es entrenar según tu contexto, según tus zonas de frecuencia cardíaca, porque así es como vas a mejorar. En mi caso, lo único que voy a notar es que sí que es cierto que ahora los rodajes suaves y los rodajes regenerativos van a salir con un ritmo un poco más alto de lo normal, teniendo en cuenta que yo estaba corriendo con unas zonas de frecuencia cardíaca más bajas de las que tenía preestablecidas, ¿vale? Digamos que yo estaba corriendo casi siempre en zona 1, para que nos entendamos, y pocas veces corría en zona 2. Y ahora pues ya sí que casi siempre vamos a correr en zona 2. He cogido como una especie de umbral entre zona 1, o sea, finales de zona 1 y principios de zona 2, para sacar regenerativos, y luego zona 2 será después de ese pico que yo he marcado, los siguientes más rodajes, ¿vale? Para hacer 10 kilómetros, easy runs un poco más vivos y demás, ¿vale? Pues estas son las zonas de frecuencia cardíaca. Dicho esto, importante, basaos en vuestras percepciones de esfuerzo y vuestros factores fisiológicos. Cada persona es un mundo, cada persona es distinta, y en base a eso debéis entrenar. No os debéis fijar en nadie más, ni en los ritmos, ni en las zonas de frecuencia cardíaca, ni absolutamente nada. Es más, yo tengo haters y siempre que mostraba las zonas de frecuencia cardíaca, por lo que sea, tú no estás corriendo en zona 1, tú no estás corriendo en zona 2, patatín, patatán. Por lo tanto, lo que he hecho en Strava y otras redes, me he quitado las zonas de frecuencia cardíaca para que no me den por saco, porque siempre tengo que explicar lo mismo, así que lo explico por aquí. Cada persona es un mundo, fisiológicamente hablando, tiene su contexto, su edad, su peso, su masa muscular, su corazón puede ser más grande, más pequeño, se puede adaptar de una forma distinta al entrenamiento y lo debéis tener en cuenta, ¿vale? No os baséis en mis zonas de frecuencia cardíaca, calculad las vuestras, ya sea con un test de umbral, ya sea sacar ritmos de carrera y con eso establecer zonas de frecuencia cardíaca mediante el test de BAM, velocidad aeróbica máxima, o lo que sea, ¿vale? O incluso con vuestra última marca del test de 10K, o sea, vuestro último 10K, pues de ahí sacáis las zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? O ritmos de carrera y luego establecéis zonas. Así que nada, chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, por haberme apoyado en el sufrimiento del test de umbral, y nos vemos en el próximo vídeo, que ya sí que va a ser un nuevo vlog, mostrando entrenamientos, alimentación, todo. Pero voy a cambiar entrenamientos, lo veo claro. Clarísimo, ya lo veréis.